Tengan buenos días, amados hermanos. Sí, una vez más Dios les bendiga. Estamos en la epístola a los filipenses que habla acerca del gozo. Y si Pablo estaba gozoso, adorando a Dios desde la cárcel, mucho más nosotros que estamos aquí en comunión con la iglesia. Está de más decir que es un gozo ver vuestros rostros. Solamente quizá Isidro y Jochi me entiendan, porque cada uno que venía aquí a predicar y lo que veía era una paquetón de silla, y que tenga buenos días, amados hermanos, que si yo qué, y la silla están vacía toda. Entonces, ese era el asunto. Pero qué bueno que ya Dios nos está permitiendo congregarnos con la medida del lugar, y esperamos que Dios nos siga protegiendo. Vamos por favor al libro de Filipenses para continuar con nuestra serie, y vamos al capítulo 2, verso 1 al 4. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4, que dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en ti hay consolación. Y qué bueno, Señor, que tu consolación es en Cristo, no es en psicología, no es en consejo de hombre. Gracias, Señor, porque en ti también encontramos consuelo de amor, y tú nos has dado la gracia de tener comunión en el Espíritu. Oramos, oh Señor amado, para que tú guíes y dirijas todo cuanto se vaya a hacer. Rogamos que tu misericordia no sea parte de nosotros. Clava tu palabra en nuestra conciencia, Señor, y ayúdanos a vivir según ella. Habla nuestras vidas y haznos mejores cristianos. En Jesucristo oramos. Amén. Bueno, nos encontramos con una nueva. Siempre yo predico con una pantalla aquí, a veces, y ya hoy tengo la sorpresa de que no la tengo aquí. Tico, nosotros vamos a proyectar ahí algunos textos. Ok. Bien, amados hermanos, como una introducción, cuando Epafrodito le lleva la ofrenda al apóstol Pablo, que le envió a la iglesia de Filipo, le llevó la ofrenda y esa era una buena noticia. Pero también le informó acerca de una posible división que la iglesia iba a tener por causa de dos mujeres, una llamada Evodia y otra Síntique. ¿Cuál era el problema? La Biblia no lo dice, pero quizás querían ser profesoras de escuela dominical, o presidenta de las damas, o encargada de la acción misionera. No sabemos cuál es el problema, pero había un problema entre ellas dos. La iglesia no solo enfrentaba el problema de los falsos maestros desde adentro, capítulo 3, verso 1 al 3, sino también el pleito que ellas tenían, y lo vemos en el capítulo 4 también, verso 1 al 3. Lo que vamos a decir con relación a el misterio de la unidad de la iglesia, que es el título de nuestro sermón, para mantener y conseguir la unidad de la iglesia, lo que vamos a decir es también aplicable a un matrimonio. De manera que, como es aplicable a las dos cosas, llévelo a su vida. Si usted necesita alguno de esos parámetros para su matrimonio, asúmalo también. Por otro lado, la unidad de la iglesia es un misterio. Es un misterio. Por ejemplo, si usted tiene muchas pelotas en un saco, ellas se mantienen unidas por el envase. Pero si el saco se rompe o usted lo voltea,
las pelotas se van brincando y en la medida que van brincando se van desapartando. Porque no hay nada interno en esa pelota que la mantenga unida. Lo único que lo mantiene unido es el saco o el envase. Con la iglesia no pasa así. La iglesia se mantiene unida a pesar de que el diablo tiene más de 2000 años tratando de separarla. Y eso, hermano, es un misterio. Yo quiero que leamos un texto, Hechos capítulo 42, versos 42, 45 y 46. Si pueden proyectar, Hechos capítulo 2. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso de perseverar es de estar atado. Estaban atados a la doctrina de los apóstoles. No con una Biblia, porque el canon del Nuevo Testamento no estaba formado. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles de memoria. Ellos no tenían un Nuevo Testamento. Para perseverar en la doctrina tenían que tenerla aquí. Y es bueno que eso se diga porque ya hay países donde la Biblia no se está permitiendo leer. La persona tiene que conocer de memoria la palabra. Entonces ese asunto de que yo tengo la memoria mala, que si yo qué, usted no sabe lo que viene. Usted no sabe lo que viene. La palabra hay que tratar de memorizarla. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles sin tener el canon del Nuevo Testamento. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Y qué es comunión? Una unión en común. Practicaban lo mismo. ¿Qué más? En el partimiento del pan, y esto es interesante, por Zoom no se tiene Santa Cena, ni hay bautismo. El hombre puede sustituir y hacer algunas cosas para menguar nuestras necesidades. Por ejemplo, los médicos recetan medicina para que nosotros nos sanemos. Pero lo que ellos nos recetan nos daña otro órgano. Nadie puede sustituir a Dios. Zoom no sustituye a Dios. Hay que congregarse, por lo menos el que pueda. El partimiento del pan, perseveraban en eso y en las oraciones. Todo ese tipo de cosas mantenía la iglesia unida. Verso 45 al 46 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los apóstoles no habían ordenado eso. Eso salió de ellos. ¿Y quién se lo puso en el corazón? Bueno, estamos diciendo que la unidad de la iglesia es un misterio. ¿Cuántos años usted tiene en el evangelio? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. ¿Usted cree que es usted que está perseverando? ¿Y usted cree que usted tiene cilindraje para enfrentar al diablo y al mundo? Su perseverancia también es un misterio. Su perseverancia es un misterio. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Los judíos que se convertían seguían practicando doctrinas que no eran ofensivas a Dios. En el Antiguo Testamento la gente se congregaba todos los días. Ok, estamos bajo la gracia. Sí, por eso no es ofensivo a Dios. Ah, pues se siguieron congregando todos los días. ¿Y qué más? En el templo, partimiento del pan, en la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso mantuvo unido a la iglesia. Y los apóstoles no habían impuesto eso. La iglesia de Filipo era sana en doctrina, dedicada, amorosa, trabajadora, valiente, generosa y disciplinada, pero enfrentaba el problema ahí con 2 mujeres. ¿Qué problema? Nunca hay paso completa. 2 mujeres y mujeres que amaban a Dios. Pablo dice que ellas habían estado trabajando fuerte en la obra, pero tenían problemas. Hoy nosotros vamos a ver el misterio de la unidad de la iglesia. Y como punto número 1 vamos a ver el fundamento para la unidad de la iglesia. Y vamos a leer los versos 1 al 2, pero en la Nueva Traducción Viviente, para hacernos algunas preguntas.
verso 1 al 2, en la Nueva Traducción Viviente, si ponemos Filipenses 2, dice así: por tanto, si hay alguna consolación, esa es Reina Valera 60, Nueva Traducción Viviente. ¿No lo tienen? Ok. Noten, aquí hay en forma de pregunta. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? En nuestro primer punto estamos viendo que este es el fundamento para mantener la unidad de la iglesia. Hacernos 4 preguntas. La primera es que si hay alguna consolación en Cristo. Dios se llama Dios, el Hijo de Dios se llama Cristo, el Espíritu Santo le llaman Paracleto, significa consolador. Dios Espíritu Santo es el consolador. Pero aquí habla de consolación en Cristo. La palabra consolación es paraklesis en griego y significa acompañar a alguien con el fin de asistirlo a través del consuelo, el consejo o la exhortación. Por ejemplo, cuando vamos a un funeral, a veces nos encontramos en una situación que no podemos dar el pésame. Y lo más que podemos hacer es ponernos a llorar. Mire un ejemplo en la Biblia, a Job capítulo 2, verso 11 al 13, la Reina Valera del 60. Job capítulo 2, verso 11 al 13. Dice, hablando de Job cuando le llegó la prueba que Dios le mandó, dice así: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su hogar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. La palabra que estamos viendo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era grande. ¿Lo consolaron? Sí. Sus ojos dijeron lo que sus labios no podían decir. Hay ocasiones que lo más que podemos hacer a la persona es darle un abrazo y llorar con ellos. Ya ese es nuestro consuelo. Entonces esa es la palabra que aquí aparece. Un consuelo, una consolación en Cristo. Sigue diciendo que si hay, la segunda pregunta es que si hay, debe de haber un consuelo de amor. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿hay algún consuelo de amor? Esta palabra, consuelo de amor, la palabra amor se refiere ahí a un amor sacrificial. Y habla de sacrificio, hermano, porque la verdad es que hay personas que son difíciles de amar. Hay personas que son difíciles de amar. Por ejemplo, nosotros ahorita estábamos alabando a Dios, contentos, porque estamos congregados. En Filipo habían personas que estaban alabando a Dios porque Pablo estaba preso. Hay gente difícil de amar. Estaban haciendo fiesta porque Pablo estaba preso. Y Pablo está diciendo, no, a lo difícil hay que amarlo. Y amar sacrificialmente es una decisión que una persona toma. Nosotros, por ejemplo, cuando nos casamos con nuestras esposas, son figurines de 25 años, de 120 libras, 115 libras.
Y después ya cuando llegan a los 50 años, ya no pesan 105, 115. Pesan mucho más de ahí. El cuerpo ha cambiado y el rostro ha cambiado. Pablo nos manda a amar a nuestras esposas. Es un amor sacrificial. Entonces, la segunda pregunta que debemos de hacernos para como fundamento de la unidad de la iglesia es que debe existir un consuelo también de amor. Tercero, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Qué es esto de comunión en el Espíritu? Hermanos, yo pregunto, ¿cómo es posible que un autor del Nuevo Testamento, del tiempo de Nehemías, en su teología, que era reducida y limitada, coincide con la teología del apóstol Pablo, que tiene todo el conocimiento del canon del Antiguo Testamento completo y el canon del Nuevo Testamento completo? ¿Cómo ellos coincidían? Para que usted me entienda. ¿Cómo la idea, por ejemplo, de un niño de 3 años puede coincidir con la idea de una persona de 50 años? El conocimiento es diferente. Porque había una comunión en el Espíritu. Su unión era común. El Espíritu Santo, que dirigió la mente de los santos del Antiguo Testamento, fue el que dirigió la mente de los santos del Nuevo Testamento. Por eso había comunión, no había contradicción. Por eso nosotros criticamos lo que pasa en algunas iglesias carismáticas. En la iglesia carismática aparece una persona que dice, Dios me dijo tal cosa. Y aparece otra persona que dice, Dios a mí me dijo otra cosa diferente a esa. Pero, y Dios le dice una cosa a una gente y al otro le dice otra, para dividirlo. Entonces no es Dios que se lo está diciendo. Esto con relación a la comunión del Espíritu. Y la cuarta pregunta es que si tenía un corazón tierno y compasivo. Y esto, mi hermano, también es la pregunta para nosotros. Si nosotros tenemos un corazón tierno y compasivo para con los demás. Entonces, estas 4 preguntas con relación a mantener o como fundamento de la unidad de la iglesia. En el punto número 2 vamos a ver los signos correctos de la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son los signos correctos de la unidad de la iglesia? Mira el verso 2 de nuevo, en la Reina Valera del 60. Verso 2. Por favor. Dice Pablo, completad mi gozo. Si él dice que completa mi gozo, él dice, yo estoy contento, pero no totalmente. ¿Y por qué Pablo no estaba contento totalmente? Pues no habían 2 hermanas que estaban peleando. Si usted pertenece a una familia y ve 2 hermanos suyos matándose, usted va a estar contento. Usted sufre eso y los padres sufren eso. Él dice, yo quiero que ustedes completen mi gozo. Yo estoy lleno, pero no estoy rebosando. Dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Vamos a ver aquí los signos correctos de la unidad de la iglesia. Lo primero es que dice sintiendo lo mismo. Perdón. ¿Qué significa sentir lo mismo? Bueno, sentir lo mismo en el original es ser de una misma alma. Es pensar lo mismo. Pero viene una pregunta. ¿Y cómo una persona puede pensar lo mismo? O sea, 2 personas nunca van a estar totalmente de acuerdo en todo. Bueno, eso es cierto. Nosotros no estamos hablando de uniformidad, una forma, de una forma. Usted tiene su forma y yo tengo la mía. Y eso se debe a que tenemos diferentes grados académicos, nos educamos en diferentes contextos, en diferentes culturas, y eso puede hacer que tengamos ideas diferentes. Pero con relación a lo espiritual, la Biblia nos une. Por ejemplo, en Japón las universidades son avanzadísimas y aquí no. Aunque usted haya estudiado en la UAS y un japonés haya estudiado allá en Japón,
o un alemán en Alemania, cuando van a opinar con relación a lo espiritual y están gobernados, la mente está gobernada por la palabra, va a haber unidad. Ahí va a haber unidad. Porque hay una mente que lo une, Dios. Entonces, cuando habla de que seamos unánime, es eso, que seamos de una mente, pero de una mente porque estamos ligados a la cabeza, que es Cristo. Eso es sintiendo lo mismo, estando siendo todo dirigido por el Espíritu Santo. Ahora una pregunta, porque yo decía que esto era aplicable a un matrimonio. ¿Cómo una iglesia puede sentir lo mismo? ¿O cómo en un matrimonio la pareja puede sentir lo mismo? Miren algunos tips que podemos ver en la palabra. Filipenses 4:8, por favor. Filipenses 4:8. En la Nueva Traducción Viviente. Sí, que me gusta más ahí. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Atención, matrimonio. Concéntrense en todo lo que es honorable. No me traigan los pecados del pasado porque eso no es honorable. No me lo recuerde. Concéntrense en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo bello. ¿Te regalaron alguna vez un ramo de flores? Sí. Pues recuérdate de eso. Gózate en eso. No traiga a tu memoria los fracasos que han tenido. Piensen en lo que es bueno, en lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, ¿cómo podemos sentir una misma cosa en el matrimonio o en la iglesia? Primeramente reordenando nuestro pensamiento, no siendo negativo en las cosas que nos ha pasado. No esté resucitando aquellas cosas que son vergonzosas y que traen tristeza. Resucite aquellos pensamientos que edifican al matrimonio. Si usted lo busca, verá que hay muchos que son buenos y que son bonitos. Recuerde su noviazgo, cómo se conocieron. Y en cuanto a la iglesia también, lo mismo. Pensamientos positivos. Amados hermanos, porque algunas personas viven amargados y atormentados, es por su pasado. Viven pensando en lo que le pasó. Yo conozco una persona que me cuenta cosas a mí y se pone a llorar, pero yo conozco a esa persona. Son cosas que pasaron hace 60 años y 50 años. Y ella vive con eso ahí, como si le hubiese pasado ayer. Entonces vive con remordimiento y vive con odio. Hay cosas que hay que olvidarla. Traiga a su memoria lo que es digno de alabanza, de aplauso. Lo que es digno de condenación, deje eso por allá. Y déjame decirle algo. ¿Usted sabe quién dice eso? El apóstol Pablo. ¿Y sabe qué yo creo? Que quizás él dice eso por experiencia propia. Porque es probable que de noche, cuando él durmiera, a lo mejor le llegaba el rostro de Esteban ensangrentado cuando le estaban apedreando y él daba su voto a favor de ese asesinato. Entonces el mismo se autodice, olvidando lo que queda atrás. Ya Esteban está en el cielo. Yo lo hice en ignorancia y Dios me perdonó. ¿Por qué traer eso nuevamente a nuestra mente? Colosenses 3:2. Reina Valera del 60. Solamente nueva traducción cuando lo digamos. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Cómo puedo sentir lo mismo en la iglesia? Ponga la mira en las cosas eternas y de valor, no en las cosas temporales y materiales. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Y qué más? Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Ahora oiga bien, sino que piense con cordura.
¿Usted sabe qué está diciendo? Que no sea loco. La persona que cree de él, tiene un concepto de él más alto del que debe tener, Pablo dice, tiene problema. Eso es lo que Pablo está diciendo. La gente sufre de autoestima alta. Aunque los profesionales de la conducta siempre le dicen a la gente, tú tienes la autoestima baja. No. La gente siempre se cree de él más de lo que es. Hermanos, nuestro mayor problema es el orgullo. Ese es nuestro mayor problema. Y Pablo dice que debemos de pensar con cordura. Así que esto, para ser de un mismo sentir, en la misma mente. 3, veamos los recursos para alcanzar la unidad de la iglesia. ¿Cómo podemos alcanzar la unidad de la iglesia? La pregunta también para un matrimonio. ¿Cómo podemos alcanzar la unidad en un matrimonio? Capítulo 2, versos 3 y 4. Mire para allá. Nada hagáis por contienda. Eso es lo primero. El egoísmo es la raíz de todo pecado. La obstinación ha sido el eje, polea y palanca de todo pecado. En los matrimonios hay mucha contención. Y en la iglesia también. Evodia y Síndique tenían contención. Algunos pastores estaban predicando a Cristo por contención también. Nosotros somos tan contenciosos que hasta contendemos con nosotros mismos. Entonces lo primero es, deseche la contienda. El término contención no tenía en su origen, al principio, una connotación negativa. El término contención, editeia, se refería solo al pago de un jornalero. No obstante, llegó a usarse para describir a una persona que solamente buscaba su propio beneficio y el provecho personal, sin importarle las consecuencias de lo que a los demás le pasara. Sigue diciendo John MacArthur comentando esta palabra. Dice, el contención solía emplearse para referirse a la competencia desleal y ambición individual en cargos políticos. En tiempos del Nuevo Testamento llegó a significar ambición desenfrenada y egoísta. Y en cualquier campo de trabajo, contención solía asociarse con rivalidades, luchas internas y contiendas. ¿Pero qué más? Esa palabra contención también abarca la idea de exaltarse a sí mismo, porque por eso es la contención, al tiempo que lastima al otro. O sea, la ganancia de uno resulta en ser la ruina del otro. Describe con precisión a alguien que lucha por abrirse paso por medio de la adulación, el engaño, las falsas acusaciones, las contiendas y toda práctica que resulte ventajosa para esa persona. Ese es el término contención o la persona contenciosa. La contención es un pecado destructivo y voraz, porque lo primero que hace es que destruye al contencioso. Esa es la primera víctima. Y también porque engendra ira, resentimiento y celos. No hay cosa que debilite más a un matrimonio o a una iglesia que la contienda. Santiago sabía eso. Miren lo que él dice en Santiago capítulo 3, verso 16. Santiago 3, 16. Dice Santiago, ¿de dónde? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay contención,
hay toda obra perversa. Es un problema serio. ¿Qué más? No solamente debemos desechar la contienda para alcanzar la unidad de la iglesia como un recurso, también debemos desechar, verso 3, la vanagloria. Volviendo a nuestro texto de Filipenses. Debemos desechar la vanagloria. Con relación a esto de vanagloria, voy a traer una ilustración que se ha mencionado en otras ocasiones. Cuenta la historia en su comentario René Zapata, que en una ocasión unos estudiantes de un seminario, como examen final tenían que predicar, le daban un tiempo para que predicara, y había una persona que contaba con más comentarios, tenía más informaciones, y daba la hora de predicar más que el promedio común. Y el tipo estaba muy oriundo, porque iba a ser gala de su conocimiento. Y subió con un cuadro al púlpito. Y cuando estaba por cortejando su material, abriendo sus hojas, había una ventana abierta y vino un brisero. ¡Guau! Y se llevó todo. Y el hombre detrás de sus hojas, pero el tiempo estaba caminando. Y ya cuando el hombre recolectó todo, que vio el reloj, él vio que su tiempo se había pasado. Y bajó muy triste. Y desde allá el director del seminario le dijo, si tú hubieses subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. Entonces, hay que desechar la vanagloria. La gente es vanidoso. Warren Wiersbe comenta que una vez un trabajador de una lavandería trabajaba ahí, lavando y planchando. Y una vez va un militar de alto rango a lavar su ropa. Y el tipo vio la ropa, dice, pero esta me sirve. Y después que la lavó y la planchó, se la puso. Salió por ahí a caminar, caminando con cuadres. Y los militares le hacían salud y él muerto de la risa y contento. Y anduvo muchísimo y mucha gente le hacía el saludo y le daba respeto. Y él se sentía bien. Un hombre que nunca había tirado un tiro ni había sobado una pistola. Pero ¿por qué se sentía bien? Porque todo el mundo le hacía saludo, le hacía homenaje. Todo el mundo mirándole. Tenemos un problema con la vanagloria. Hay personas que tienen tanto problema con la vanagloria que hasta cuando se muere una persona ellos quieren ser el muerto para hacer la atracción. La palabra vanagloria, una palabra compuesta de vana, que significa, la palabra keno, que significa vano, vacío o hueco. Y la palabra doxia, que significa gloria, es una gloria que es vana, vacía o hueca. Denota una opinión elevada de la persona. Pero la persona tiene una opinión elevada de él porque está vacío, está hueco, es vano. La vanagloria busca los aplausos de los hombres. ¿Por qué hay personas que se le hace tarde casarse? ¿O vanagloria? Porque cuando llega un candidato dice, no, pero ese candidato me da por aquí. No está a mi altura. No está a mi altura. Y se le hace de noche. Yo puedo digerir que hermanas se casen tarde porque en la iglesia hay pocos hombres cristianos. Si usted investiga estadística, los hombres son los mínimos. Pero que un hombre llegue viejo, soltero, no, entonces usted está buscando una persona para exhibirla y para llamar la atención. Quizás no sea ese el caso absoluto, pero generalmente, si un hombre se casa tarde, no puede decir que no hay pretendiente. Hay pretendienta. Si la mujer se casa tarde, sí puede decir eso, porque en la iglesia hay pocos hombres. Y de lo poco que hay, muchas veces no son hombres. O no tienen solvencia económica, o no tienen solvencia espiritual, o no tienen solvencia emocional, o anda hueco,
porque los hombres maduran tarde. Un hombre empieza a tener risa como a los 30 años. Todavía a los 30 años usted lo ve en una computadora jugando. No aterrizan. La madurez del hombre es mucho más tarde. Entonces, de nuevo, la vanagloria tiene que ver muchas veces con que una persona no se case bien, porque anda buscando una persona para exhibir. Se cree demasiado importante y cada vez que tiene una persona que se le asoma, no, usted no es de mi nivel. Se le hace de noche. Pero ¿qué más? Mire Gálatas capítulo 6, verso 3, por favor. Gálatas 6, 3. La vanagloria es como una droga que lleva a la persona a creerse una cosa que él no es. Porque el que se cree ser algo, dice Pablo, y se lo está diciendo a una iglesia, y para mí, que seguro que tenía alguna persona en mente que era comparón de esa iglesia. Digo yo ya especulando. Yo tengo derecho a especular. Por los comentaristas viven especulando. Digo, yo no llego ahí. Pero le estoy diciendo que tengo derecho a especular. El que se crece algo, no siendo nada, él mismo te está engañando. Él mismo se engaña. La vanagloria de nuevo como una droga que lleva a la persona a creerse algo que no es. Lo tercero, verso 3, habla de humildad. Nada hagáis por contienda, ya lo vimos, o por vanagloria, ya lo vimos, antes bien con humildad. La humildad es otro ingrediente o otro secreto o otro misterio para alcanzar la unidad de la iglesia. La humildad es el antídoto y remedio contra la contienda y contra la vanagloria. La humildad es el fundamento del carácter cristiano y de la unidad espiritual. No puede haber unidad donde no hay humildad. ¿Saben por qué? Porque somos pecadores y siempre nos vamos a ofender. Siempre nos vamos a ofender el uno al otro. ¿Y cómo se puede resolver ese problema si usted no es humilde? O si yo no soy humilde. Es imposible. John MacArthur, de nuevo comentando esta palabra, dice, oiga bien, en la literatura griega secular, dice él, el adjetivo tapeinos, humilde, solo se usaba en un sentido peyorativo. O sea, usted ser humilde, eso era una ofensa en la mente de un griego. Se usaba en sentido peyorativo. Por lo general, la palabra se usaba para referirse a un esclavo. La palabra describía algo que se consideraba ordinario, bajo, inadecuado y de poco valor. Con razón, a Cristo no lo veían bien. No, pues ese tipo es humilde. Ese no puede ser el Salvador. Es imposible. Él es demasiado sencillo. Siempre se tira. Él es el menos siempre. Así era la mente de aquel entonces. En el día de hoy, usted ve personas que van a la televisión y dicen, yo soy humilde. Son declaraciones extrañas. Porque mire, yo ni siquiera al diablo le he oído esa expresión. El diablo nunca ha dicho que es humilde. Ya la persona está en un engaño tan grande que parece que ya están más engañados que el diablo. El mundo miraba a Cristo como algo bajo. Era demasiado humilde. El orgullo es el único vehículo que nos lleva a ser de nosotros mismos un Dios. Por eso debemos de tener cuidado con el orgullo. 4. ¿Qué más? Para mantener la unidad de la iglesia, pongamos de nuevo nuestro verso. Antes bien con humildad, pero ¿qué más? Estimando a cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Qué fácil es eso de enseñar, pero qué difícil es de aplicarlo a nuestra vida.
usted tratar a los demás como superior a usted. Hay que hacer un ejercicio de disciplina muy grande para usted tratar a su servicio como una persona mayor que usted. O para un capitán tratar a un cabo mayor que él, tratando a los demás como superiores a nosotros. Hermanos, yo pregunto, si un esposo trata a su esposa como una persona más importante que él, las heridas se van a reducir, no van a desaparecer absolutamente, pero se van a reducir. Y si esa mujer en el fondo se cree también menos que ese hombre, la posibilidad de un divorcio es casi cero. Porque cuando usted se encoleriza y se remanga la camisa, es porque usted entiende que el otro tiene que callarse porque usted va a hablar. Usted es el importante. Entonces, este es un antídoto tremendo. Tener a los demás como superiores a nosotros. Y en ese punto quisiera hacer algunas preguntas. Mi amado hermano, cuando tú te describes, ¿qué los demás perciben de ti? Tú eres el papaupa, el que más sabe, tú eres el que brilla, tú eres el más buen mozo. Donde pisa tu caballo no crece la hierba. La gente tiene tanto problema con eso, que la gente cuando pierde el juicio y cae en demencia, que se pone loco, usted a veces le pregunta, ¿cómo tú te llamas? Napoleón. Porque es un problema serio que hay, que tenemos. Estamos endiablados. El diablo allá en el cielo quería el lugar de Dios y fracasó. Pero como él sabe que eso es bueno, cuando va a tentar a Adán y a Eva, él le dice, ustedes serán como Dios. Queremos estar arriba, allá arribota. Jochi me decía que se sentía mal porque aquí, cuando en el cambio de gobierno, Abinader no lo invitó a la toma de posesión. Pero es que la gente es así. La gente es así. Perdón, somos así. Mi hermano, de nuevo, ¿qué percibe la gente cuando tú te describes? ¿Te percibe como una persona que está imitando a Cristo? ¿O te percibe como que tú eres la última Coca-Cola? Una pregunta. ¿Qué creía el apóstol Pablo de él? ¿Qué él creía de él? ¿Vamos a la Biblia? Vamos a la Biblia. 1 Corintios 15:9. Que me están haciendo señas los jefes de allí que ya me pasé. Y a los jefes hay que oírlo. 1 Corintios 15:9, rápido. ¿Qué decía Pablo de él? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Oigan. Un hombre que prácticamente escribió casi todo el Nuevo Testamento. Él dice que él era el más pequeño de los apóstoles. Pero te diría, pero pastor, como quieras, es un rango alto. Apóstol. Pues espérese ahí. Efesios 3:8. Efesios capítulo 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él dice que el más chiquito, que es más chiquito que el más chiquito de los cristianos de la iglesia bautista sola escritura. ¿Qué le pareció ahí? Y mira otra vez, 1 de Timoteo 1:15. Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, oigan, dice él, yo soy el primero. Si hay una gente mala, ese soy yo. Cuando Pablo se describía, él no era el galán, él era lo último. Entonces la humildad es necesaria para mantener la unidad de la iglesia. Y por último, debemos de buscar, no solamente de estimar a los demás como superiores a nosotros, debemos de buscar los intereses de otro. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los de los otros. Céntrese en el bienestar de los demás. Warren Wiersbe comenta, dice él que en una ocasión una universidad necesitaba 2 empleados para ordenar los libros. El empleo no tenía mucha honra
y nadie solicitó. Necesitaban 2 empleados. Finalmente se aparecieron 2 empleados. Yo no sé si eran humildes, pero mire que tenían un problema. Uno era paralítico y el otro era ciego. Para ordenar los libros. ¿Qué le parece? Pero la universidad no tenía opción. Más nadie había solicitado. Y hubo que emplearlo a ellos 2. ¿Y cómo ordenaban los libros? Bueno, el paralítico tenía los ojos del ciego y el ciego tenía los pies y los brazos del paralítico. Entonces el ciego lo llevaba, por ahí no, por aquí. ¿Te entiendes? Dale para la izquierda, dale para la derecha. Y cuando llegaban a dar los libros, el tipo tentando, para la izquierda, sí, ese es, jálalo. ¿Cuál es el punto? Que cuando uno se interesa por el bien del otro, el otro termina interesándose por el bien de uno. Así que busque los intereses de los demás. Usted dirige un departamento, busca aumento para sus empleados, no lo busque para usted. Que Dios se encargue del aumento suyo. Preocúpese siempre por los demás. Hermanos, ¿qué hizo el apóstol Pablo feliz? Lo que hizo a Pablo feliz fue que todo lo que él hacía, lo hacía para Dios y para la iglesia. Y con eso fue feliz. Vamos a orar, amados hermanos. Yo quisiera seguir, pero ya mi tiempo, según el jefe mío, ya se acabó. Oremos. Padre amado, te damos gracias, muchas gracias, porque en tu palabra encontramos enseñanza para enderezar nuestra vida. Pero te confesamos, Señor, que tus enseñanzas no son suficientes. Necesitamos que tu Santo Espíritu obre paralelamente a tu palabra para que produzca en nosotros el querer para obedecerte a un punto tal que nuestro caminar sea un culto de adoración a Jesucristo. Guía esta iglesia y prepara nuestra mente para el segundo servicio que tendremos en la noche. En Jesucristo oramos y te lo pedimos. Amén.